Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Paz y bien a todos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Meditemos la palabra del Señor. Y esto es lo que estos doctores de la ley no entendieron. Acabamos de leer el Evangelio. No entendieron la alegría de la promesa. No entendieron la alegría de la esperanza. No entendieron la alegría de la alianza. No lo han entendido. No han sabido cómo alegrarse, porque habían perdido el sentido de la alegría que solo proviene de la fe. Eso nos enseña el Papa Francisco. De aquellos hombres de aquel tiempo que no habían entendido absolutamente nada de lo que Jesús estaba construyendo, estaba instaurando. Al leer la lectura de hoy, la primera lectura hasta el Evangelio, nos encontramos de nuevo con Tobías, que después de haber perdido sus bienes se ha quedado ciego. Recordemos las lecturas, que es una secuencia ahora continuada, pues se ha quedado ciego a consecuencia de un accidente. Como buen judío, Tobit acepta su situación. Él reconoce y se reconoce pecador delante de Dios. A pesar de todo, él permanece fiel, confía plenamente en la providencia de Dios, a pesar de su dolor. Pero Sara, aquejada, se ve en la desgracia, se siente humillada, recurre a Dios para que la libere. Pero para que la libere bien con
con la muerte, con un cambio de su penosa situación. Son dos casos bien emblemáticos que encontramos hoy en la liturgia de la palabra. Dos casos de confianza en Dios, a pesar del sufrimiento y de la incomprensión que padecen por parte de su entorno, por parte de las personas que le rodean, de aquellos que le juzgan, que buenos somos para juzgar a los demás, de aquellos que les hacen sentir mal. Estos relatos pertenecen a una época del esplendor del judaísmo, claro, posterior al exilio. El Dios de los padres es fiel a sus promesas y el pueblo así lo reconoce. Y así le dan gracias a Él por esa fidelidad para con ellos. Este libro quiere ser una lección para venir a edificarnos después del desastre sufrido con el exilio. Aquel pueblo que pareció en algún momento que todas las esperanzas se vinieron abajo. Ahora ellos van a poner la confianza en Dios. Van a seguir confiando en ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia, en ese Dios que nunca los ha dejado. Entonces, vemos en estas lecturas el reflejo también de nuestra esperanza. Porque no hay motivos para desconfiar de Dios. Tarde o temprano tiende su mano misericordiosa para levantarnos, para rehabilitarnos, para sanarte, para sanarme. La lección es válida en todo tiempo y en todo lugar, y hoy para nosotros, sí, para ti, para mí. Como en algún momento dijo San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Eso lo podemos leer en Romanos 8:31. Y es una invitación a fiarnos siempre de la bondad providente de nuestro Dios, que vela sobre nosotros, aun cuando a veces todo a nuestro alrededor parezca oscuro, parezca desolador, parezca que no vemos la luz al final del túnel. Nuestro Dios es un Dios de la vida, y eso hay que creerlo, y eso hay que vivirlo. Los saduceos del tiempo de Jesús no creían en la resurrección y trataban de ridiculizarlo. Trataban de ponerle argumentos para no creer. Pero Jesús, ante aquella afirmación que ellos le daban como argumento, porque había una ley que prescribía a los hermanos del difunto que había muerto sin hijos casarse con su viuda para darle descendencia. Jesús responde en primer lugar afirmando que la resurrección no puede enjuiciarse como si se tratan de una prolongación de la vida presente. Jesús dice, es algo muy distinto, es otro mundo y no se puede razonar aplicando los criterios de aquí. Los bienaventurados serán como ángeles, en el sentido de que su vida estará centrada ante todo en la alabanza y en el servicio de Dios. En segundo lugar, Jesús le recuerda al Dios de los patriarcas, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los que hablan los libros del Pentateuco, los únicos libros que aceptan los saduceos. Da a entender de esa manera que Dios, que los eligió, sigue siendo fiel a ellos, y la muerte no podrá poner término a esa fidelidad. Esta realidad debería mover a sus
a los que le escuchan en ese momento, a reconocer que ese Dios poderoso y dueño de la vida quiere que todos vivan para siempre. Pero no lo entendían o no lo querían entender. Para nosotros, este razonamiento de Jesús contiene dos sabias advertencias. Una, que no podemos entender la resurrección con nuestras categorías terrenales y limitadas, sino que hemos de aceptarla como un misterio de fe, sí, y a la luz del conjunto de las Escrituras. Otra, que si creemos en el poder de Dios y en su permanente obrar a favor de la vida, no podemos extrañarnos de que nos haya creado y destinado para vivir siempre con Él. Hagámonos unas preguntas, así, sinceramente. ¿Cómo entendemos nosotros eso de vivir para siempre? ¿Creemos de verdad que Dios cuida ahora de nosotros y nos concederá después vivir para siempre? ¿Creemos? Preguntémonos. Porque puede ser que también estemos con esas dudas que tenían aquellos hombres en el tiempo de Jesús. Claro, es normal tener momentos de debilidad, de falta de fe. Sí. Como una depresión que nos viene cuando menos te lo esperas. Sí, pero es justo saber decir: a ti, Señor, levanto mi alma. Tobías se pone en manos de Dios. Haz ahora de mí lo que te guste. Sara reza para que se le acabe el tormento. La palabra nos presenta: extendió las manos hacia la ventana y rezó. Ojalá nosotros sepamos siempre también reaccionar así cuando nos dé esa debilidad, esa falta de fe. Es el querer renegar, el querer reprochar, el querer pensar que Dios no nos escucha, que Dios está molesto con nosotros, que Dios no nos atiende, porque muchas veces así pensamos. Que sepamos aconsejar también a los hermanos y amigos que andan con ese momento de prueba. Aconsejar a que oren, porque el poder de la oración es maravilloso. Y es que el justo sabe decir: haz ahora de mí lo que te guste. Qué buena forma de ponerse en las manos de Dios. Y esas palabras hoy resuenan en esas palabras de Tobías, las palabras de Jesús en Getsemaní, cuando aceptó el cáliz que no le hacía mucha gracia beber. Un ejemplo más para que imitemos en los momentos difíciles. Vamos, animémonos. Jesús nos ayuda en este caminar. Que sepamos estar abiertos a la palabra, que a veces nos llega en palabras humanas. Que no seamos rígidos. Que Jesús no se vea obligado a decir: están equivocados. Vamos, que este día tengamos una actitud de confianza ante el Señor y a decir: Señor, que se haga tu voluntad. O como decía Tobías: haz ahora de mí lo que te guste. Adelante, pongámonos en las manos del Señor. Paz y bien a todos.